Solo los lugares excepcionales pueden crear alimentos sencillamente extraordinarios. Campo y Alma. Alimentos de calidad de Castilla-La Mancha. Muy buenas noches y bienvenidos a Abriendo Campos, un espacio donde cada semana ponemos en valor el trabajo de nuestros agricultores y ganaderos, que son los que mantienen el conocimiento que se transmite de generación en generación y también la innovación que permite que el campo siga siendo clave para la economía de nuestro territorio. Hoy analizamos la actualidad que marca el pulso del sector primario con las reivindicaciones que vuelven a llevar los profesionales a las calles y también las oportunidades y los retos que presentan los nuevos horizontes. Información, contexto y campo en estado puro, esto es Abriendo Campos. Se paraliza el acuerdo comercial con Mercosur tras ser enviado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que determine su compatibilidad con los tratados comunitarios. Nuevo calendario de movilizaciones agrarias reivindicando una PAC sin recortes, salvaguardias en los tratados comerciales, simplificación administrativa y precios justos. El Gobierno de Castilla-La Mancha define el acuerdo con Mercosur como una oportunidad para el sector agroalimentario regional, sobre todo en el sector del vino, aceite y queso. Abierto el plazo para solicitar las ayudas a la reestructuración del viñedo con una inversión de 30 millones de euros. Castilla-La Mancha lidera la conservación del lince ibérico mientras intensifica el control del conejo con nuevas medidas cinegéticas y ayudas a los agricultores para frenar los daños. El Parlamento Europeo ha remitido este miércoles el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que la Corte Comunitaria determine si es compatible con los tratados comunitarios. Una decisión que supone paralizar la aplicación hasta que los jueces se pronuncien. De forma paralela se produjo un amplio despliegue de manifestantes procedentes de distintos países de la Unión, con una destacada presencia de España, con una protesta convocada por las principales organizaciones agrarias europeas, en la que participaron alrededor de 400 tractores. Bueno, más de 300 agricultores de Asaja estamos hoy en Bruselas para decirle a la señora von der Leyen: basta de mentiras, basta de utilizar la agricultura para favorecer otros sectores y basta de firmar acuerdos con terceros países que lo único que hace es empobrecer y que el campo español desaparezca. Hoy iniciamos unas movilizaciones aquí en Bruselas que seguro que no van a quedar aquí. Y si es preciso, en los primeros días o los primeros meses del año, el campo convocado por Asaja en España saldrá a la calle. ¿Por qué? Porque no podemos tener una reforma con menos dinero y que nos pidan más cosas. No podemos tener una agricultura que cada día tiene más papeles y menos agricultores. No podemos tener una agricultura donde se premia a lo que producen allá del Atlántico o el Marruecos y a nosotros se nos penaliza. No podemos tener una agricultura donde a los jóvenes se les utiliza pero no se les ayuda. Por lo tanto, hoy Asaja empieza el camino de unas movilizaciones para defender el futuro de la agricultura y ganadería española. Empezamos en Bruselas y terminaremos donde haya que terminar. En la última semana, los responsables de Asaja, COAG y UPA han acordado volver a las calles para defender los derechos del sector primario a través de distintas movilizaciones en todo el país. Las protestas se desarrollarán entre el 26 y el 30 de enero con una gran movilización prevista para el día 29. Uno de los principales detonantes es el marco financiero de la PAC, frente al que el sector muestra su rechazo a posibles recortes. La primera de las cuestiones tiene que ver con el marco financiero plurianual de la PAC, de la Política Agraria Común. Una política agraria común que la propuesta formal que tenemos encima de la mesa es de reducción presupuestaria, la propuesta formal que tenemos encima de la mesa es de desaparición del diseño de la arquitectura
tal y como la conocemos, una política agraria común que debilita a Europa, con la propuesta que tenemos formal, que debilita a Europa en tanto en cuanto aumenta la renacionalización de esa política agraria, y eso, bueno, hay quien lo vende o quien lo ve como un triunfo, el dar más poder a los países miembros en esas decisiones. Nosotros, como organización, en este caso la UPA, insistimos y subrayamos que eso es debilitar a Europa, eso es debilitar el proyecto europeo, y necesitamos una Europa fuerte que esté a la altura de lo que el sector agrario europeo es, y una Europa fuerte que apoya al sector agrario. No ir debilitando a Europa y ser partícipes del desmoronamiento de ese proyecto único que, con sus luces y con sus sombras, forma parte, bajo nuestro punto de vista, de la solución y no del problema. Por tanto, en materia de PAC, seguimos insistiendo en un aumento presupuestario, seguimos insistiendo en mantener la actual arquitectura de la PAC y seguimos insistiendo en que sea una política netamente comunitaria. Seguimos diciendo que con este presupuesto, ¿por qué tienen que enredar 45.000 millones que eran a partir del 32 y ahora los ponen en el 28? Pero es que ahora del 10% adicional, o sea, ¿por qué este enredo de cifras cuando esto es tan sencillo de lo siguiente? Lo que falta en el presupuesto lo ponemos, seguimos con el primer pilar, seguimos con el segundo pilar, y no que al final parece ser que ahora esos 45.000 millones o los pide el Estado miembro o no tienes derecho a ellos. Nosotros estamos diciendo que sea para los 27, en el concepto del reparto que nos toque, para los 27, y que sean para temas agrarios, para que sean temas agrícolas y ganaderos, porque se deja la interpretación del mundo rural y ya veremos qué es lo que ocurre ahí. Lo que sí está claro es que si la propuesta de la PAC que hay encima de la mesa, independientemente de la parte económica, con el tema del desmantelamiento del segundo pilar, esto sigue hacia adelante, yo les puedo asegurar que hemos llegado al principio del fin de la política agraria común. Ya no se podría decir política común. Y sobre todo porque ese segundo pilar, donde entra todo el tema de la incorporación de jóvenes, todo el tema de las agroambientales, todo el tema de la modernización, en fin, un montón de líneas para el sector y además el sector profesional, eso está en peligro. Y si en realidad está en peligro lo que es la ayuda a lo que es el profesional, pues ustedes me dirán, con la situación que tenemos de relevo generacional tan precaria y con el envejecimiento tan importante que tenemos en el sector, ¿cuál es el futuro que espera? En fin, yo quiero ser optimista a pesar de todo y pensar que Europa piensa algo, no mucho, ya lo sé, en el tema de los agricultores y los ganaderos. En relación con los acuerdos comerciales de la Unión Europea, las organizaciones agrarias reclaman una mayor vigilancia en las fronteras, controles más estrictos para garantizar la seguridad alimentaria, así como la aplicación de cláusulas de salvaguardia y cláusulas espejo para evitar perjuicios a los productores europeos. Hay que buscar relaciones comerciales basadas en reglas, relaciones comerciales en las que sepamos a qué atenernos a corto, a medio y a largo plazo, y también buscar socios comerciales fiables, socios comerciales entre los que entendamos que nos podemos poner de acuerdo y que no dependa de cómo se levante el presidente de turno y un día amenace con aranceles, otro día amenace con invadir un país o otro día ejecute, bueno, pues cuestiones que estamos viendo y que muchos de los que estamos aquí no imaginábamos hace poco tiempo, pero que están pasando en nuestro día a día y no podemos evadirnos de ese contexto, de ese escenario. Por tanto, en acuerdos comerciales, los que están en negociaciones y los que vengan, el que está en negociación y que más está en actualidad es el acuerdo Mercosur, pero hay hasta 14, 15 acuerdos comerciales en negociación por parte de la Unión Europea, con espacios tan interesantes desde el punto de vista comercial como pueda ser Corea del Sur, México o Japón, por citar algunos. Y en esos acuerdos comerciales hay que ser especialmente beligerantes con el efecto que pueda hacer a cualquier sector agrícola o ganadero europeo y especialmente, por lo que aquí nos ocupa evidentemente, español. Desde Asaja rechazamos rotundamente el acuerdo con Mercosur en su forma actual. Rechazamos el acuerdo Mercosur en su forma actual. ¿Por qué? Porque falta reciprocidad y tiene una competencia desleal. Porque tiene un impacto sobre la viabilidad del sector agrario muy, muy negativo y
es una amenaza constante para miles de explotaciones en Europa y en particular en España. Y especialmente para la carne vacuno, azúcar, remolacha, los cítricos, la ganadería extensiva, el arroz, la apicultura, los pone en peligro. En tercer lugar, la competencia de productos con sustancias prohibidas, por ejemplo, neonicotinoides para la remolacha. Cerraremos Jerez y vendrá el azúcar de Mercosur ya refinada y no se podrá detectar ninguna sustancia prohibida. La misma Comisión Europea dice que el incremento del PIB que va a suponer el acuerdo de Mercosur es del 0,1%. Del 0,1%. Es evidente que se puede decir ante este dato, pues que si es el 0,1%, lo que están haciendo es vendiendo al sector agrario por calderilla, ni más ni menos. Todo el tema de la competencia desleal, ya se ha dicho algo, ¿no? Son 4 países que son auténticas potencias de agricultura y de ganadería. Nosotros también. Alemania no. Alemania es una gran potencia en otras actividades como es la automovilística, como es la farmacia, en fin, como son otras actividades legítimamente que quieren abrir mercado. Pero lo que no nos parece razonable es que España, que es una potencia absolutamente agrícola, defienda en este caso los mismos intereses que los que pueda estar defendiendo Alemania, porque son absolutamente mercados totalmente distintos. Otra reivindicación histórica del sector es la simplificación administrativa, con una reducción real de la burocracia que soportan agricultores y ganaderos. Cada vez que escuchamos que se va a aumentar o que se van a dar pasos en la simplificación, en la práctica lo que supone es todo lo contrario. No puede ser que como agricultores y ganaderos empleemos muchas veces más tiempo en la gestoría, en el papeleo, que en nuestro quehacer diario. Y esa simplificación administrativa tiene que ser una realidad y no podemos más que seguir reivindicando algo que todavía, insisto, no hemos conseguido. Asimismo, denuncian la necesidad de equilibrar costes de producción y consideran insostenible que se encarezcan los fertilizantes, el combustible o los productos fitosanitarios, mientras el precio que percibe el agricultor por sus producciones se mantiene sin contemplar esas subidas. Los costes de producción que condicionan nuestro devenir, condicionan nuestro día a día, los insumos hacen que miles de explotaciones estemos al borde de la quiebra técnica y tiene que haber un compromiso, un paquete de medidas de primer nivel para que podamos seguir produciendo, insisto, con esos costes de producción que reduzcan y sobre todo esos precios en origen, y con esto termino, que tenemos que seguir insistiendo en que sean unos precios que al menos nos permitan cubrir los costes de producción. Para eso tenemos herramientas que hay que desarrollar y conseguir, como es la Ley de Cadena Alimentaria, trasladarla y elevarla también a ámbitos europeos, la Directiva de Malas Prácticas Comerciales, etcétera, que deben de velar por esa retribución justa a agricultores y ganaderos, que es absolutamente necesaria y que trasciende al devenir de todas las explotaciones. Los costes de producción se vean reflejados en una cosa. Y desde luego aquí yo creo que sería importante el que se vaya pensando ya en una ayuda específica al mundo de los cereales, porque o bien a los fertilizantes o bien directamente al mundo de los cereales, porque si no será un cultivo que con los costes de producción está abocado a la desaparición. Nos han suprimido prácticamente la auténtica mayoría de las materias activas para controlar las plagas. Nosotros hemos sido siempre los que hemos dicho que si hay algún producto perjudicial, lógicamente, para la salud, eso no cabe la menor duda, tiene que desaparecer. Ahora, están haciendo desaparecer materias activas que, por cierto, en estos países que se va a firmar el tratado están totalmente autorizadas y otras mucho más graves, están haciendo desaparecer y quitar del mercado esas materias activas. Estamos teniendo producciones que ya no se pueden controlar las plagas de ninguna manera y, primero, creemos que le falta bastante rigor científico y, segundo, no nos dan ninguna alternativa. Está bien de que se suprime, oye, si se suprime, si es porque es perniciosa, sin duda alguna, no hay duda. Pero si hay cierta ambigüedad en cuanto a que pueda ser o no pueda ser, denos una alternativa. No existen. Y, por tanto, esto está significando de que las producciones
están mermando de forma importante, sobre todo algunos productos que no tienen estos elementos para poder corregir las plagas y suponen una cierta angustia en determinados momentos. Y frente a las críticas, también hay voces que defienden el acuerdo con Mercosur. Es el caso del Gobierno de Castilla-La Mancha, cuyo vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, lo considera una oportunidad para el sector agroalimentario regional, especialmente para los vinos de la comunidad. Ahora se abre una nueva oportunidad con Mercosur, hay que aprovecharla, sin duda, y en eso también estará el Gobierno de Castilla-La Mancha, el consejero de Agricultura, la consejera de Economía, muy pendientes y muy dispuestos a impulsar y apoyar la presencia del sector agroalimentario, de manera particular de las bodegas de Castilla-La Mancha, en lo que son estos países del Mercosur, que son un cliente y un destino preferente para nuestros vinos. El consejero de Agricultura confía en que el acuerdo resulte favorable para las producciones de Castilla-La Mancha, al igual que ocurrió con otros acuerdos comerciales que inicialmente generaron dudas. ¿Creemos que este acuerdo puede ser bueno? ¿Lo ha sido bueno con el acuerdo que firmó la Unión Europea con China y con Canadá? Totalmente. Beneficiario para los intereses de la Unión Europea y también especialmente para los productores agropecuarios y agroalimentarios de Castilla-La Mancha. Ya vamos a ver qué ocurre con Mercosur. Yo tengo la plena confianza de que puede ser un acuerdo favorable para Castilla-La Mancha, señor Lucas Torres, vino, aceite, queso y, por tanto, ganadería extensiva que produce leche para el queso, porque es tan sencillo como que se quita un arancel del 30% al vino. Es verdad que al vino de mayor calidad, pero es que aquí en Castilla-La Mancha tenemos cada vez vinos de mejor calidad, cada vez embotellamos más, cada vez tenemos más valor añadido y se nos abre una puerta única en Brasil principalmente para poderle venderles vinos blancos y con burbujas que les apetecen mucho, que les gustan mucho y que está constatado. Y no lo digo yo, lo dice la Federación Española del Vino, algo sabrán de vino, ¿no? Y lo dicen las propias cooperativas agroalimentarias también, en este caso de Castilla-La Mancha. El aceite, pues usted verá, en Sudamérica hay muchos países en los que el aceite virgen extra de oliva se receta como un medicamento, sobre todo por lo caro que resulta venderlo allí por los aranceles que tiene. Si quitamos aranceles y la gente puede acceder a un producto de calidad, pues dígame usted qué es lo que va a suponer. Y si además en el queso, como se refrenda con este acuerdo, como lo ha dicho el señor Sánchez, que 59 denominaciones de origen de España con las que tendremos que seguir trabajando para que se amplíen más, porque solo en Castilla-La Mancha tenemos 41, que están protegidas, súper protegidas. ¿Sabe lo que puede suponer? No para Estados Unidos, no para nosotros, sino para nosotros en el contexto general, el que no se pueda vender queso tipo manchego y que se tenga que vender obligatoriamente queso de denominación de origen mancha. Pues es un alivio y un apoyo tremendo para los agricultores, en este caso para los ganaderos de extensivo de ovino de nuestra región que producen queso manchego. Para Martín Elizán, el acuerdo también puede generar algunos perjuicios, aunque considera que los beneficios serán mayores al tratarse de mercados situados en el hemisferio sur. ¿Que va a haber productos que tengan dificultades? Yo no lo puedo negar, no lo puedo dudar. ¿Saben cuáles pienso que son los que más posibilidades de importaciones tenemos? Colza y maíz. Esos principalmente son los que más. ¿Sabe por qué? Porque se pueden almacenar sin ningún problema. Se ha olvidado un detalle. ¿Ustedes comen melón ahora? ¿Compran melones para comer? ¿De dónde se producen? Aquí, en La Solana, en Membrilla, en Tomelloso. ¿Ahora se producen? ¿No hay tránsito comercial toda la vida con los países, no de Mercosur, de todo el mundo? Claro que lo hay. Pero es que allí están en el hemisferio sur y nosotros aquí estamos en el hemisferio norte. Por lo tanto, la mayoría de hortalizas no van a competir nunca en el momento de producción que tenemos en nuestro entorno, ¿o no? Usted es agricultor, señor Lucas Torres, dígame que eso no es así. Dígame que eso no es así. Porque si ahora compran un melón, lo más probable es que venga de Brasil. Pero ahora, no cuando lo hemos tenido aquí. El responsable regional de Agricultura se muestra más preocupado por el futuro de la PAC que por el acuerdo de Mercosur, que valora positivamente siempre que se apliquen las correspondientes salvaguardas. Pues tendremos que exigir que esa aplicación de salvaguarda del 5% que se aplique al máximo. Y ahí, miren, donde respaldo 100%
esa labor que están realizando los agricultores de reivindicación. Veo perfectamente lo que ha dicho, que deben participar, y lo han hecho, con la implicación de las manifestaciones y poner en el documento determinadas cuestiones, que es lo que ha hecho que Meloni cambiara de posición, entre otras cosas, pero también que se vigile al máximo todos esos condicionantes. Y esto no lo decimos ahora, porque si recuerdan, cuando empezó el proceso de negociación de la PAC, posiblemente, si me permiten un inciso, más deberíamos de preocuparnos lo que es la PAC, porque esto sí que ya nos dice que un 20 y tantos % es de recorte económico para toda Europa, 20 y tantos %, más nos debería de preocupar la PAC que el acuerdo de Mercosur, que creo sinceramente que lo único que puede traer son cosas buenas, como ha venido trayendo siempre. Desde el Gobierno regional insisten en que el acuerdo de Mercosur es una oportunidad que no debe dejarse pasar. Que cerrar las puertas al mercado como este no es la solución, porque China está intentando copar los espacios que otros rechazan, es decir, los que nosotros rechazásemos. Y que estos resultados se van a ver en los próximos 15 o 16 años. Cuanto más tardemos en coger estos nichos, menos nichos quedarán de negocio y, por supuesto, mucha menos nichos de rentabilidad que podríamos tener. Las salvaguardas son automáticas. Se vigilan cada 3 meses y cada 6 meses. Lo que se ha puesto en el papel para saber qué distorsión pueden suponer en el mercado. Y evidentemente tendremos que dar un voto de confianza, creo, a nuestros compañeros, los que están allí, para presionar y para hacer cumplir las normas. Y en este sentido, créanse que nosotros apostaremos al máximo, como hemos venido haciendo, reivindicando esa aplicación de cláusulas espejo que pedimos ya en febrero del año 2024 al nuevo comisario, a Christoph Hansen, recién elegido. Lo pedimos que las aplicara en todo el tránsito comercial que hay. Lo hemos pedido reiteradamente en el Ministerio, en el Parlamento Europeo, con nuestro presidente a la cabeza, y lo vamos a seguir haciendo porque creemos que las condiciones de igualdad son las que deben de imperar para poder hacer ese tránsito comercial y sobre todo las labores de producción. Abierto el plazo hasta el 13 de febrero para solicitar las ayudas a la reestructuración del viñedo. Unas ayudas destinadas a la replantación de viñedos, el cambio de variedad mediante sobreinjerto y la transformación de viñedos de vaso a espaldera. Las subvenciones alcanzarán hasta el 65% en caso de jóvenes agricultores, explotaciones con seguro agrario, producción ecológica o aquellas que cuenten con asesoramiento de una agrupación de sanidad vegetal, y hasta el 60% para el resto de solicitantes. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado un presupuesto de 30 millones de euros para estas ayudas a la reestructuración del viñedo. Y por eso desde el lunes los agricultores y agricultoras de Castilla-La Mancha tienen la oportunidad de solicitar ayudas a la reestructuración del viñedo. Son otros 30 millones de euros, consejero, si no me equivoco, los que hemos puesto encima de la mesa, lo anunciaba el presidente Page este lunes. Por tanto, tienen un mes los agricultores y agricultoras de Castilla-La Mancha para solicitar estas ayudas a la reestructuración del viñedo, 30 millones de euros, que sin duda pues, van a tener un impacto muy importante, van a ayudar a abordar este proceso de adaptación y de modernización, ¿no? Y al mismo tiempo vamos a seguir apoyando fundamentalmente a los jóvenes que se incorporan, a las mujeres que son titulares de las explotaciones, especialmente también a aquellos que no han tenido oportunidad de beneficiarse en convocatorias anteriores. De lo que se trata es de que no paremos de dinamizar el sector, de mejorarlo, en definitiva, de conseguir que el viñedo siga siendo nuestro santo y seña desde el punto de vista cultural y gastronómico, pero también siga siendo nuestro gran referente desde el punto de vista económico por la importancia y el valor que tiene a la hora de aportar empleos, riqueza y bienestar al conjunto de la población. Y Castilla-La Mancha se consolida como líder en la conservación del lince ibérico en España, con 942 ejemplares censados en 2024, lo que supone un 46% de la población nacional. Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha llevamos trabajando más de 20 años, también en la época en la que gobernó el Partido Popular, precisamente para
que el lince no sea solo algo que estaba reflejado en algunos murales y en la cultura tradicional de nuestra tierra, sino que realmente fuese pues un animal que ha vuelto a Castilla-La Mancha, que está consolidándose su población y que hoy por hoy es la comunidad autónoma que más linces tiene de toda la península ibérica y, por lo tanto, más linces tiene del mundo. El conejo constituye la base de la alimentación del lince ibérico. Sin embargo, en la actualidad Castilla-La Mancha está sufriendo una sobrepoblación de conejos, lo que provoca graves daños en la agricultura. Aunque pudiera parecer contradictorio, la reducción de esta especie no perjudica al lince, ya que su hábitat no se encuentra en las zonas agrarias. Evidentemente, el lince tiene como consumo fundamental, el 90% de su dieta es el conejo de monte, pero evidentemente el lince no le vamos a encontrar en La Mancha. No le vamos a encontrar donde tenemos fundamentalmente el desarrollo agrario, porque el lince necesita un hábitat que es incompatible con estas zonas. Evidentemente hacen un control poblacional muy importante en los alrededores de las zonas agrícolas, pero, como digo, no puede ser un instrumento para controlar al conejo de monte. Por ese motivo, y no negamos la realidad, este Gobierno no esconde la cabeza debajo del ala, este Gobierno no viene aquí para pasar el rato. Esta sobrepoblación genera importantes pérdidas en el campo, lo que ha llevado a la Junta a impulsar medidas intensivas para el control, como la realización de censos anuales y la captura de millones de ejemplares. Solo en 2024 se capturaron 2,5 millones de conejos para la gestión de la especie. Evidentemente nos gustaría que las cosas fuesen más rápidas y que evidentemente muchas de las medidas que ya hemos puesto en marcha hubiesen eliminado más rápidamente los millones de conejos que tenemos en nuestra región. Pero lo que sí que es verdad y sí que es cierto es que las cifras son tozudas, que son más de 2,5 millones de conejos los que se han capturado en el año 2024. Estamos esperando los resultados cuando finalice esta temporada cinegética de cuál será el volumen de conejos que se han capturado, se han cazado en el año 2025, pero, como digo, sí que es cierto que todavía nos queda recorrido. Y por ese motivo, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha seguimos trabajando intensamente para realmente disminuir la población de conejo y, por lo tanto, disminuir la afección que existe en nuestro sector agrario. El Gobierno regional publicará el próximo 8 de febrero la resolución de emergencia cinegética para 2026, que incluirá medidas destinadas a intensificar el control poblacional del conejo con menos burocracia. Nuevas herramientas como la solicitud anual para los cotos de caza, la comunicación simplificada para parcelas fuera de los cotos, la ampliación del periodo de uso de escopeta y la inclusión automática de los municipios con zonas húmedas o el estudio de modalidades de caza nocturna. En el que, entre otras cosas, vamos a permitir una solicitud para todo el año para los cotos de caza, para poder cazar y además que se pueda simplemente comunicar y con una vigencia de 2 meses las parcelas fuera de los cotos para aumentar la caza. Además, vamos a ampliar el periodo de uso de escopeta con y sin perro, quedando únicamente el mes de mayo como único mes en el que no se puedan usar armas de fuego, porque, lógicamente, en el mes de mayo es donde tenemos la reproducción fundamentalmente de todas las especies en el entorno natural. Además, se va a incluir un nuevo criterio de selección de los municipios. Todos aquellos que tengan una laguna, aunque sea una pequeña charca, se van a incluir dentro de la comarca de emergencia cinegética. Y en estos momentos estamos estudiando con el sector cinegético la posibilidad de implantar la caza nocturna con vigilantes de cozo, con autorizaciones específicas y también con cazadores que se van a contratar desde el Gobierno de Castilla-La Mancha. Además, la consejera ha avanzado que también se publicará la orden de ayudas directas a los agricultores para la instalación de elementos de protección frente a los daños causados por los conejos. Estamos trabajando y queremos en el mes de febrero también sacar una convocatoria de ayudas directas a los agricultores, que van a consistir fundamentalmente en la adquisición y la instalación de cerramientos perimetrales allá donde se tengan que realizar, sobre todo pensando en aquellas parcelas que estén colindantes a zonas de alta densidad de conejo auspiciadas
por las conejeras que puedan estar asociadas a taludes relacionados con vías de comunicación. Y también la adquisición y la instalación de protectores y tutores individuales de plantas leñosas con una malla específica que se ha detectado que es la más eficiente para evitar que el conejo pueda levantar el protector y pueda provocar daños en los cultivos. Además, se va a financiar la eliminación de manjanos y madrigueras, de tal manera que no tenga que asumir ese coste el agricultor. Y los agentes medioambientales de Castilla-La Mancha desempeñan un papel clave en la conservación de la biodiversidad, en la convivencia entre la fauna silvestre y la actividad agraria y humana. Un trabajo muchas veces discreto, poco visible, que ha sido fundamental en la implantación y recuperación del lince ibérico en la comarca Campos de Ellín. Hoy conocemos cerca su labor diaria y también sobre el terreno, la vigilancia y protección de la especie, el seguimiento de ejemplares y sobre todo la colaboración con los agricultores para aplicar medidas sencillas pero decisivas para mantener el equilibrio en nuestro entorno rural. Bueno, el lince, desde que tuvimos la suerte de que llegara un lince natural por su propio desplazamiento de busca de territorio, que llegó Cuastellana a la zona de Albatana, a raíz de entonces, pues bueno, conseguimos la reproducción inicial con otro lince que se reintrodujo, que se quedó preñada la hembra y posteriormente murió en un embalse. Entonces hemos ido a lo largo de los años, hemos ido aprendiendo de hacerle un seguimiento, sobre todo también con las crías, y la problemática que hay con los embalses, que tuvimos la desgracia de que se nos ahogó en Albatana, y también el peligro, que la actuación que estamos haciendo sobre las carreteras con el problema del atropello, que también hemos sufrido ya 3 atropellos en la zona de aquí de la comarca de Ellín, con la mortalidad de los linces. Pues sobre todo importante en un principio por la diversidad que hay y para la naturaleza, la conservación de esta especie, y es emblemática, sobre todo en los últimos años. Y luego contribuye en lo que puede a la disminución de, sobre todo con su principal alimento, que son los conejos, con la plaga que hay sobre la zona y los agricultores que están sufriendo muchos daños, pues contribuyen un poco a paliar esos daños con otras medidas que toma la administración y los cazadores. Sí, por supuesto, sobre todo cuando ves el cartel que te advierte la presencia de cruce de los linces. Se han situado en la zona de la comarcal 412, en la zona entre Mora de Santa Quiteria y Albatana, y ahora posteriormente se va a proponer también en la 412, en la circunvalación de allí, entre el Iso y la circunvalación que bordea Iso. Ahí se van a poner también, ya se ha iniciado el proyecto, se ha visto también con Fomento y con la Consejería de Desarrollo Sostenible, y también se quiere poner una valla, porque ahí hemos tenido ya también el atropello de 2 linces que han muerto. Los linces que tenemos, sobre todo los que están estables, porque en dispersión hay bastantes, tanto los naturales que vienen de otras zonas como los que se han sortado, tanto en la zona de, sobre todo Murcia, que en su dispersión ya están por aquí y se hace el seguimiento. Entonces nosotros tenemos los núcleos de población que tenemos en la comarca, son los de Albatana, que en la actualidad hay 5, tenemos en Iso 3, ahí murió el macho en el mes de junio, y ahora aquí en la zona del Juez tenemos una pareja que en esta fecha es el periodo de celo, y pensamos que aquí puede haber otro núcleo de reproducción.
esta zona que nos encontramos ahora hemos detectado que como tenemos una pareja que se ha situado a través del seguimiento que hemos hecho con fototrampeo, seguimiento visualmente que lo hemos localizado con las citas que nos han dado los agricultores y ciudadanos, sabemos que aquí hay una pareja que se ha situado y entonces ahora a raíz de eso lo que hacemos es ver la problemática que tienen. En esta zona no hay carreteras cercanas que pueda haber peligro, pero sí hay balsas de riego. Y entonces, como estas balsas se construyeron antiguamente y no se tomaban estas medidas de conservación, entonces ahora nosotros hemos visto la problemática y lo que hacemos es distribuir este material que le damos a los agricultores para que lo pongan en las balsas y tratar de disminuir el riesgo que tienen los linces, porque los linces son como los gatos, muy curiosos. Ellos entran a ver qué hay dentro, también por las necesidades de agua, sobre todo en verano, y entonces al entrar en las balsas, sobre todo cuando están media o el nivel baja de la mitad, tienen el problema de que pueden tener problemas en la salida. Entonces se pone una lona con unos tubos de plástico y así, como si fueran peldaños, para que ellos, en caso de que entren al agua, puedan tener esas rampas de salida y evitar en lo posible el ahogamiento de estas especies, sobre todo del lince. También contribuye a otras especies que pueden entrar, que no es solo para el lince, sino para otra clase de mamíferos que hay en la zona. Como no había llovido, pues no había hierba. Ahora, lo conté 10, hay una manada de 8 y un macho. Como ha llovido, están tiernos, se han mojado, así que ya ves lo que hay. Vamos a ver, por una sencilla razón. El lince es bonito y aparte hay una plaga de conejos temorosa. Entonces, pues, cuando más haya, pues en teoría más conejos se comerá, digo yo. El lince es importante porque, vamos a ver, yo aquí en la vida se ha visto un lince, entonces, pues, es bonito. Yo lo he visto varias veces y es bonito de ver. Entonces, pues, es bueno que haya. Pues lo he visto 4 o 5 veces. Y es como si el no se asusta, pasa por al lado mío, se tumba, se ha subido ahí al monte y se ha tumbado, y yo al lado mío mirándolo y como si nada. Así que se ha sido muy buena la experiencia. Hombre, que sí beneficia, con la plaga que hay de conejos beneficia y bastante, cuanto más haya, más conejos se come. Los conejos pues se comen todos, los árboles se los rosigan todo y una vez que le han dado la vuelta, se han comido la corteza, el árbol se seca. Pero es que ahí es todo el año. Hay una plaga muy grande de conejos, pero grande. Aquí ahora mismo el que no vaya o pone protectores no menester. Sí, en un principio la aceptación, la visibilidad que se le está haciendo no perjudica a ninguna otra especie de caza ni a la agricultura y entonces pues la gente en general tiene muy buena aceptación, colabora con nosotros, nos avisan, sobre todo donde empiezan a verse y luego pues la gente sobre todo está muy concienciada y les gusta verlo, quieren verlo. Sí, sobre todo porque su base principal del alimento es el conejo. Pueden comer otras especies, pero sobre todo come conejo. Y entonces donde hay una población aceptada de una pareja que cría con los cachorros, pues el alimento principal, como es el conejo, pues disminuye esa presión que tiene sobre los cultivos. A raíz de que murió Lucero en Albatana, pues vimos la problemática y entonces la Consejería de Desarrollo Sostenible nos trajo el material, lo tenemos en la OCA y entonces nosotros cuando detectamos que hay la presencia de lince y hay balsas de riego cercanas, pues nosotros les hablamos con los agricultores y les suministramos el material. Con unos lo montan ellos y otros colaboramos, les explicamos cómo tienen que hacerlo y entre todos pues tratamos de evitar la mortandad del lince y otras especies, como he dicho. A la gente sobre todo es que haya diversidad, cuanto más diversidad haya de animales en el medio natural, más ricos somos.
Entonces, sobre todo, la gente que sale al campo para disfrutar de los paisajes y ver los animales en libertad, pues que vean que tenemos mucha diversidad y eso es una riqueza que es buena para todas las personas. Nos encontramos aquí una balsa de riego en la zona de Aljubé. Entonces la problemática que hay con estas balsas es que cuando baja el nivel del agua los animales no pueden salir porque se resbalan con la luna de plástico, es muy lisa y sobre todo que hay sedimentos de tierra. Entonces lo que hacemos es, para evitar estos problemas, y aquí sobre todo en las zonas linceras, como hemos tenido ya precedentes de linces que se han ahogado, entonces estamos tomando estas medidas, que son poner lonas, que son igual, los paños son igual, que del mismo material que tienen las balsas, pero es rugoso, en el cual se facilita el agarre de las uñas de los animales, para poder liberarse de la balsa y poder salir al exterior. Entonces, estos paños se meten, bueno, antes de introducirlos en el agua, lo que hace es que se montan, entonces se ponen con bridas, se hacen agujeros y con bridas cogemos tubos de PVC que van rellenos de tierra para que pesen y se puedan introducir en el agua, y así, según el nivel de la balsa, siempre están sumergidos. Se ponen cada 70 centímetros uno de otro en forma como de escalones, se montan sobre el paño de la balsa de riego y se introducen en el agua, y con estas dos piquetas se sujetan al exterior para que el paño no se introduzca en el embalse. Así evitamos, en la medida de lo posible, de que los animales puedan tener un escape en caso de que entren a beber agua y queden atrapados. En esta balsa, por el tamaño, se va a colocar 6 paños distribuidos en el perímetro, y bueno, pues tratar de que las medidas que tomamos surcan efecto. Esto también se hace porque todos los años la Fiscalía del Ministerio del Interior nos pide información de todos los animales que mueren ahogados en los embalses de riego. Entonces hay que ir tomando medidas, como también se han ido tomando sobre las líneas eléctricas, que ellos se adaptan a la legislación actual, bueno, anterior que había, pero hay que ir corrigiendo esas medidas para evitar la muerte de estos animales del medio natural, sobre todo rapaces y en las balsas mamíferos, pero que aquí también entran las rapaces a bañarse y quedan atrapadas en el agua y no pueden salir y se ahogan. Y hacemos una pequeña pausa para la publicidad, pero continuamos con más historias aquí en Abriendo Campos. No se lo pierdan.